A ver, pensemos un momento en un quirófano. Seguro se nos viene a la mente el cirujano, el anestesista y claro, alguien que está allí pasando los instrumentos, ¿cierto? Pues esa imagen, esa idea es peligrosamente incompleta. Hoy vamos a desarmar por completo ese mito, porque esa persona no es un simple asistente, es en realidad una gestora clínica, una profesional que aplica el método científico y que se convierte en la guardiana de nuestra seguridad en el momento más vulnerable. Y para entender por qué este rol es tan crucial, empecemos con una cifra que, la verdad, pone la piel de gallina. 1 de cada 10. Esa es la proporción de pacientes que sufren algún tipo de daño, no por su enfermedad, sino durante la atención que reciben en un hospital. Os estamos hablando de un terreno increíblemente delicado, donde cada decisión, cada movimiento cuenta. Y esta frase lo resume todo. Es la esencia del juramento hipocrático, pero llevado a la acción. Porque claro, en el quirófano, este principio no es solo una bonita filosofía, es práctica pura y dura. Cada instrumento que se cuenta, cada campo que se mantiene estéril, es la manifestación de ese deber sagrado de prevenir el daño. Y esto nos lleva directo al corazón del asunto, la realidad de la cirugía. Hay que pensarlo bien, es literalmente una ciencia que corta para sanar. O sea, se causa un daño de forma deliberada y controlada para conseguir un bien mayor. Es una paradoja tremenda. Y es justo esa paradoja la que la convierte en uno de los actos médicos más complejos y riesgosos que existen. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Miren estos datos. Hasta la mitad de las complicaciones quirúrgicas se pueden prevenir. La mitad. Pero lo que es aún más revelador es esto. El 70% de los errores no vienen de un mal corte del cirujano, sino de fallas en la comunicación. El verdadero peligro muchas veces no es el bisturí, sino el sistema humano que lo rodea. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se llegó a este nivel de responsabilidad y de ciencia? Para entender el rol de hoy, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, porque el camino que llevó a la enfermería del misticismo al método científico es, en sí mismo, una historia de una revolución silenciosa pero potentísima. La evolución fue rapidísima si lo pensamos. Pasamos de chamanes y cirujanos barberos, que trabajaban más por oficio que por ciencia, a verdaderos pioneros como Semmelweis, Pasteur y Lister, que sentaron las bases de la asepsia moderna. Pero, ojo, fue Florence Nightingale quien realmente le dio la vuelta a todo, transformando el cuidado en una disciplina científica. Y si alguien necesita una prueba del poder de este nuevo enfoque, esta cifra es demoledora. En la guerra de Crimea, Florence Nightingale llegó a un hospital militar con una tasa de mortalidad del 42%, una locura, y la bajó a un increíble 2%. ¿Su arma secreta? No fue una nueva medicina mágica. Fueron los datos, la higiene, los procesos. Básicamente fundó la enfermería moderna. Ahora demos un salto cuántico hasta hoy. El quirófano actual parece de ciencia ficción al lado del de Nightingale. Ya no hablamos solo de bisturíes y pinzas, hablamos de ciencia de materiales, de robótica, de una logística que puede ser tan compleja como la de un lanzamiento espacial. Y en medio de toda esa complejidad, gestionándola está el profesional de enfermería quirúrgica. Por ejemplo, miren este concepto, la capa pasiva. Suena técnico, pero es clave. Es una barrera invisible en el acero de los instrumentos que evita que se oxiden y que se formen biopelículas, que son nidos de bacterias. Si esa capa se daña por un mal manejo o por usar soluciones incorrectas como la salina, ese instrumento se vuelve un peligro. El conocimiento de la enfermera sobre esto es literalmente seguridad para el paciente. Y esta complejidad además se multiplica, porque claro, no es lo mismo preparar una cirugía abierta tradicional que asistir en una laparoscopia o en una operación con un robot como el Da Vinci. Cada una de estas tecnologías exige un dominio técnico y de procesos totalmente distinto. La adaptación y el aprendizaje aquí no son opcionales, son parte del trabajo diario. Así que aquí está el punto central de todo esto. El rol ha ido mucho, pero mucho más allá de simplemente pasar instrumentos. Hoy, la enfermería quirúrgica es una gestión clínica activa que se basa en principios científicos y en un pensamiento crítico constante. Entonces, ¿cuál es la definición moderna? Bueno, olvidémonos de la palabra asistente. Pensemos mejor en gestora de seguridad perioperatoria. Su trabajo no empieza ni termina con la cirugía, abarca el antes, el durante y el después. Ya sea como instrumentista, como circulante coordinando todo lo que pasa fuera del campo estéril o apoyando en la anestesia, el objetivo final es uno solo: garantizar un entorno seguro y eficiente. Para entenderlo mejor, miremos su proceso mental en acción. Esto no es una secuencia mecánica, para nada.
Es un ciclo constante de observar, anticipar y gestionar. Desde proteger el campo estéril de cualquier contaminación hasta anticipar el próximo movimiento del cirujano para tener el instrumento listo. Y por supuesto, llevar un control milimétrico del material para que nada se quede donde no debe. Es básicamente una coreografía de altísima precisión. Entonces, ¿qué se necesita para hacer este tipo de profesional? Pues no alcanza con saber la técnica. Se necesita una capacidad de pensar críticamente bajo una presión brutal. La asertividad para decir, un momento, deténganse si algo no está bien, rompiendo con esas jerarquías tóxicas que a veces existen. Y por encima de todo, un compromiso ético inquebrantable con la seguridad del paciente. Pero, y esto es muy importante, un profesional excelente no puede hacer milagros si el sistema no acompaña. La seguridad real no depende de héroes solitarios, sino de una cultura organizacional que la promueva activamente. Y aquí entramos en un terreno fascinante. ¿Cómo se construye esa cultura? Una que de verdad funcione, más allá del papel y de los manuales. Para explorar esto vamos a usar la innovadora teoría del cuidado organizacional dinámico, desarrollada en el contexto peruano por Jones Montoro. Él plantea algo clave. Por un lado está la gestión estática, esa que se obsesiona con los indicadores, los KPIs, los tableros, que a menudo se convierten en rituales vacíos. Y por otro propone el cuidado dinámico, que cambia el foco de los números a las personas, y eso genera una cultura de seguridad que está viva, que respira. Y esta teoría se apoya en 5 principios que son radicalmente humanos. Primero, voz, la idea de que el silencio es el peor enemigo de la seguridad. Todos deben poder hablar. Segundo, reconocimiento, valorar ese trabajo invisible que hace que todo funcione. Tercero, una cultura no punitiva, que los errores no se castiguen, sino que se usen para aprender en equipo. Cuarto, sinceramiento, la honestidad total de que los indicadores maquillados no salvan a nadie. Y por último, el enfoque humano, recordar siempre que pacientes y colaboradores son personas, no números en una tabla. Al final, el mensaje es tan sencillo como potente. Se pueden tener los tableros más modernos, los protocolos más detallados, pero si no hay una cultura que de verdad cuide a su gente, nada de eso sirve. Y cuando digo gente, me refiero a los pacientes, claro, pero también a los profesionales que los cuidan. Y cerramos con esta pregunta que es para reflexionar. Nos obliga a mirar más allá de los gráficos y los porcentajes y a preguntarnos si en nuestras organizaciones estamos de verdad construyendo una cultura de cuidado o si solo estamos persiguiendo métricas. La respuesta a esa pregunta puede ser literalmente la diferencia entre la vida y la muerte.